Buenos días. El día de hoy en la conferencia del presidente se destacó un tema histórico que él ha estado insistiendo prácticamente desde antes de que llegara a la presidencia de la República. El tema es que finalmente ayer la Cámara de Diputados aprobó quitar el fuero a los presidentes en funciones para que se les pueda juzgar por corrupción, por delitos electorales o por otros delitos. Eso históricamente es muy importante porque desde el año 1857 viene pues el fuero a los presidentes, sobre todo venía en el tema de los delitos electorales, etc. Pero ahora se hace una realidad, pero por la insistencia, la persistencia del presidente de la República, que pues para algunos sería el principal posible afectado. Todavía se dieron algunos argumentos de algunos diputados que decían es que si se le quita el fuero al presidente, le va a pasar, o incluso a los expresidentes, le va a pasar lo que le pasó a Lula da Silva, o a la presidenta también de Brasil, a Dilma, en el sentido de que los juzgaron, los metieron a la cárcel y demás. Entonces ese fue un argumento que se manejó para prever, decir es que pueden meter al presidente a la cárcel, pues la derecha siempre hace sus maniobras, ya lo sabemos, pero el presidente tiene una gran autoridad moral y claro que no está exento de maniobras que puede hacer la derecha, pero el tema fundamental no es las maniobras que puede hacer la derecha, que ya los conocemos, son cínicos, mañosos, corruptos. No, el tema está en que si se conserva o no se conserva el apoyo del pueblo. Porque ya sabemos que en Brasil, a pesar de que él ayudó a que salieran 20 millones de brasileños de la pobreza extrema, finalmente, si no se logra hacer un contacto permanente con el pueblo, si no se le orienta permanentemente, si no se le informa permanentemente, pues puede pasar lo que pasó en Brasil. Pero si el pueblo brasileño hubiera estado cohesionado, organizado y movilizado, es decir, los tres elementos que aquí insistimos, organizado, concientizado, movilizado, otra cosa hubiera sido. Entonces, a veces no se ve el fondo de las cosas, se ve la superficie. Y aquí tenemos que acostumbrarnos a ver la esencia, no la apariencia de las cosas. Entonces, el presidente tiene mucha seguridad, obra con mucha cautela política, sin aspavientos innecesarios, sin groserías, sin cuestiones de las viejas prácticas políticas, sin venganzas. Es otra mentalidad, pero tiene una gran autoridad moral y sobre todo tiene el apoyo del pueblo. Entonces ese argumento que se esgrimió de que no se va a utilizar puede resultar negativo al presidente. El presidente, con mucha valentía, con mucha autoridad moral, insistió y finalmente se aprobó. Entonces no hay que confundir las cosas, siempre hay que ir a la esencia, y si se obra con honestidad y sobre todo si se obra siempre cercano al pueblo, esa es la mejor protección que puede tener el presidente. Respecto al tema de la Cámara de Diputados, también hoy el presidente hizo alusión, porque ha sido muy comentado en estos días en las redes, el tema de cómo se integró la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Ya sabemos que por un lado, pues hubo algunas cuestiones, sobre todo que planteó el diputado Noroña, que por cierto es un diputado valiente, siempre se ha enfrentado pues en momentos difíciles del país, sobre todo cuando gobernaba Calderón, tanto en ese momento secretario del Trabajo, Lozano, como al propio García Luna, que eso lo reconocemos del diputado Noroña. Pero aquí también intervienen las cuestiones de estrategia. Por ejemplo, ¿qué es la estrategia? La estrategia consiste en determinar en cada momento cuál es el enemigo principal, el que más daño hace al pueblo. Y me acuerdo que cuando él fue diputado, él, hoy presidente de la República, insistía en que ya se había convertido en deporte nacional golpear a Calderón, que ese ya no era el enemigo principal. Ahora el enemigo principal, y tuvo razón el presidente de la República, era el Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué? Porque ya se veía que estaban preparando a Peña Nieto
y el acuerdo entre el PRI y el PAN para irse alternando en el poder. Entonces ya carecía del sentido esencial estar golpeando a Calderón cuando el enemigo principal que se perfilaba era Peña Nieto a través del PRI. Entonces el diputado Noroña diario siguió atacando al PAN, a Calderón, incluso toda la bancada del PRI festinaba las intervenciones de Noroña. Y claro, porque estratégicamente el PRI sabía lo que estaba cocinando, que además el presidente López Obrador lo había comentado con todos. O sea, ya el tema no era el PAN, era el PRI. Pero esta es una cuestión de estrategia, es definir el enemigo principal en cada momento. Bueno, ahora que ya estamos en otro momento de la historia, la fuerza fundamental de donde salen recursos, apoyos y además tribuna política para los planteamientos del Frena o los planteamientos del grupo donde está el Círculo Rojo y los intelectuales, el BOA, si ustedes lo analizan, pues ahora el enemigo principal es el Partido Acción Nacional y toda su estrategia, porque son los que además dieron tribuna también a los que se oponen contra los gobiernos democráticos y legítimamente electos en América Latina, es el PAN. Entonces la estrategia ahora, por estrategia, el que más está oponiéndose a llevar a cabo el programa de gobierno, es el Partido Acción Nacional, si lo vemos como partidos políticos. No es el PRI en este momento. No quiere decir que en otro momento las condiciones vuelvan a cambiar, pero además, por cuestión de estrategia, por un lado, pero otra es lo esencial que dice el presidente, es que no vamos a aplicar tácticas maquiavélicas, ni siquiera el fin debe justificar los medios, sino que debemos apegarnos a la ley, en este caso a lo que dice el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y de acuerdo al reglamento hay una claridad y hay una transparencia muy grande, porque cuando se integraron los grupos parlamentarios, una parte quedó el partido mayoritario Morena, y en ese previo a la integración de los grupos parlamentarios, diputados del PT, del Partido Encuentro Social y de Morena, dialogaron y vieron la conveniencia de que algunos compañeros se integraran, en el sentido de que Morena como partido tuviera la mayoría, más del 50%, y pudiera coordinar y presidir la Junta de Coordinación Política, que así ha sido. El segundo año le tocaba al PAN. Y hoy el presidente dijo algo muy importante, porque había también en ese momento la idea es que si queda el PAN y le pasa algo al presidente, porque también es una forma de manipular la opinión pública, no le vaya a pasar algo al presidente. No, el presidente obra con tranquilidad y con prudencia. Entonces, él nos relató hoy que Muñoz Ledo platicó con el presidente y le explicó esa posibilidad, pero esa posibilidad significaba modificar el reglamento interno de la Cámara de Diputados. Y el presidente, como lo dijo, él estima mucho a Muñoz Ledo, dijo Muñoz Ledo incluso quiso ponerme la banda presidencial y lo hizo como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, pero el presidente dijo, hay que respetar la ley, hay que respetar el reglamento, porque no somos iguales. O sea, sí se pudo haber hecho una consulta, modificar el reglamento interno y no quedaba el PAN en la presidencia de la mesa directiva. Pero el presidente dice, hay que respetar. Y yo entiendo que ese hay que respetar es porque es la autoridad moral que le da el presidente. Bueno, ahora el presidente dijo que se respete el reglamento. Entonces, de acuerdo al respeto al reglamento interno, Morena presidió el primer año, el PAN presidió el segundo año, el tercer año le tocaba al Partido Revolucionario Institucional. Por la forma que se integraron los grupos parlamentarios, no por lo que después se hizo, que incluso algunos personajes de no muy buena fama, como fue Serrano, que propiciaron el fraude electoral en el 2015 en la Ciudad de México, o Toledo, que también en Coyoacán hizo algo similar. O sea, es integrar a personas para ganar a toda costa, sin principios morales y éticos. Eso no lo recomienda el presidente. Y claro, se puede ganar, se puede maniobrar, pero si nosotros
a través de lo que dice el presidente o los diputados de Morena, se han marcado un camino y un rumbo que no se basa, repito, en conveniencias políticas o en ganar a toda costa, sino en principios y en respetar la ley, aunque a veces no sea favorable y otras no sea desfavorable, que es algo de lo que el presidente quiere que quede muy claro en todos los mexicanos. O sea, por encima de maniobras, por encima de actitudes maquiavélicas, está la autoridad moral y el respeto a la ley. La ley se puede modificar, pero para eso hay tiempo y hay formas. No es a toda costa ni a como de lugar. Entonces sí va a presidir el PRI, que por reglamento le tocaba, y yo esto lo quiero decir muy claro, es mi punto de vista también, porque el día de ayer varios de ustedes que amablemente nos ven, pues nos estuvieron preguntando sobre ese tema. Y lo que respondimos ayer en el Face, pues es que nosotros estamos con la opinión del presidente de la República. Y aquí, como en todos lados, aunque ahora no lo dijo así el presidente, pero en momentos de definición, cada quien toma su posición. Y este es un momento de definición importante y yo exhorto a los mexicanos a estar con la opinión del presidente. Bien, pero reitero, si lo vemos ahora desde el punto de vista estratégico, el partido que en estos momentos representa la derecha, el conservadurismo y además por su origen es el Partido Acción Nacional. ¿Y en el PRI qué pasa? Pues en el PRI, aunque vino el periodo neoliberal y el grueso de los dirigentes políticos del PRI se amoldó a esa nueva situación en una posición oportunista, porque así hay que verlo de manera muy clara, hay fuerzas políticas dentro del PRI que también por el origen que tienen no comparten de todo las posiciones de la derecha. Entonces, si hacemos el balance, ¿cuál es el enemigo principal? Pues es evidente que es el Partido Acción Nacional. Repito, desde el punto de vista estratégico. ¿Eso qué indica? Que algunos elementos del PRI no comparten del todo las posiciones más radicales y ultraconservadoras y hasta profascistas en el país. Con esto no se vaya a malinterpretar que estamos defendiendo al PRI, no. Porque el PRI, de hecho, desde el periodo neoliberal, con Salinas de Gortari, cambió su definición política. Antes el PRI era el partido del nacionalismo revolucionario, o sea, estos dos conceptos que son fundamentales en la historia del país. Con el PRI, con Salinas de Gortari, cambió ese principio por el engañoso tema ahí que se expresó a través del programa Solidaridad, es la cuestión de carácter social del PRI, rompió un esquema previo que tenía el PRI. Por eso es evidente que cuando llega Salinas, pues algunas corrientes progresistas dentro del PRI, porque el PRI no era homogéneo, algunas corrientes progresistas como las que representaba precisamente Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Cuauhtémoc Cárdenas, el propio Andrés Manuel López Obrador, que estuvieron en el PRI, pero dentro de la corriente progresista, cuando Salinas queda como candidato impuesto al interior por los grupos tecnocráticos, pues ellos deciden salirse y conformar, junto en ese momento con otros partidos políticos, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas a la presidencia para oponerse al proyecto neoliberal encabezado por Salinas de Gortari. Y recordarán que en ese tiempo se hizo un gran frente democrático nacional que lo constituyeron partidos políticos que tenían registro, porque de otra forma hubiera sido muy difícil un candidato independiente. Y esos partidos políticos fueron el Partido Popular Socialista, el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana, el Partido Socialista de los Trabajadores, y luego la corriente democrática del PRI, y posteriormente, en mayo de ese año del 1988, declinó su candidatura a Eberto Castillo para sumarse también a la de Cuauhtémoc Cárdenas, y se hizo un gran frente nacional. Pero eso es la cuestión de alianzas también. En ese momento visualizaron tanto los que estaban dentro del PRI, que ya mencioné, como estos partidos políticos, y el propio Eberto Castillo, que en ese momento ya era candidato del Partido Mexicano Socialista, visualizaron que el enemigo principal pues era la posibilidad
que luego se hizo realidad a través del fraude, de que llegara Salinas de Gortari a la presidencia de la República. Pero esas cuestiones de estrategia. Entonces, pero la estrategia va cambiando porque la realidad no es estática. Entonces hay que estar muy atentos cada vez que la realidad cambia, o lo ideal y lo mejor es lo que está haciendo el presidente, que él va dando el rumbo, se va anticipando y la realidad va cambiando o se va transformando en función de un proyecto y un programa político que encabeza en este momento el presidente de la República. Y hay que ir barriendo el camino, repito, de las fuerzas más oscuras, más negativas, en cada momento de la historia. Por eso lo que decimos en política, lo más difícil es hacer el análisis concreto de la realidad concreta en cada momento concreto y en cada lugar concreto. Y en ese sentido, el presidente de la República es un estratega extraordinario. Y una vez que se acumule la fuerza, que ya se debilite al enemigo principal, que es lo que ahorita se está haciendo, yo creo que hay que verlo con claridad, toda esa fuerza se utiliza en el momento oportuno para avanzar con mucha energía. No antes ni después. Antes, si no se tiene la fuerza suficiente, eso es lo que llaman la correlación de fuerzas, ir viendo qué fuerza tienen los enemigos principales, que en este caso, repito, es Calderón, el PAN, Salinas de Gortari, que más se identifican con el PAN y también con el partido que quiere crear Calderón, es ir, visualizando estas cosas. Y la fuerza que se va acumulando, que viene de distintos aliados, porque unos son aliados nada más. Igual los que piensan que Morena es un partido homogéneo están equivocados. Morena es un partido heterogéneo. También hay distintas concepciones al interior de Morena. En el propio gabinete de la República, hoy lo dijo el presidente, hay puntos de vista distintos. ¿Por qué? Porque dice, puso el ejemplo de Benito Juárez y Francisco Zarco, que en algún momento Francisco Zarco, que formaba parte del gabinete, lanza un artículo periodístico, se lo achacan a Juárez, pero Juárez dice, no, pues él tiene un punto de vista que en ese tema, pues él no compartía, y formaban parte del gabinete. Hoy también lo dice el presidente, si ni el gabinete tiene opiniones homogéneas sobre algunos puntos, Morena como partido político tampoco. Pero lo importante, igual lo digo para algunas personas que se desesperan por lo que pasa al interior de Morena, tenemos que ir viendo el desarrollo general y que si nos vamos apegando de acuerdo a las circunstancias, a los principios que plantea Morena y a los principios de la Cuarta Transformación, pues esa debe ser la guía. Lo demás es pasajero, se puede superar, pero lo que no se puede superar tan fácil es abandonar los principios. Entonces, en este tema el presidente clarificó muy bien, en momentos distintos, la actitud de Muñoz Ledo, que dijo está bien, porque él podría seguir, pudo haber seguido estando en la presidencia de la Cámara de Diputados, de la mesa directiva, pero apegándose al reglamento interno, pues no lo hizo. Le tocó al PAN y el PAN presidió un año. Y ahora le toca al PRI. Y repito, se podrá decir, es que el PT tuvo el tercer lugar de votación nacional. Sí, pero cuando se reúnen y se conforman los grupos parlamentarios, entonces varios diputados en ese momento del PT y del PES se integraron a Morena. Así se formalizó la bancada de Morena. Entonces, las bancadas, la segunda bancada, pues es la del PAN y la tercera es la del PRI. Ese es el tema central. Y no se trata de triunfar a toda costa, y menos ignorando las cuestiones de estrategia. Por eso decimos que en este momento se está desarrollando en México una gran revolución cultural, porque si nos apegamos a principios, no vamos a tener necesidad de maniobrar nada. Nos orientamos por principios y tenemos autoridad moral. Pero si violentamos la norma misma, violentamos la propia reglamento, en este caso de la Cámara de Diputados, pues entonces a lo mejor luego pensando en que el fin justifica los medios, pues se podrán modificar otras cosas hasta la Constitución, pero no se quiere eso. El presidente está dejando una huella profunda para que nos guiemos por principios, no por conveniencias políticas o conveniencias políticas del momento o circunstanciales y pasajeras. Esto es de más fondo. Esto es dar un ejemplo, no nada más a los mexicanos, sino a todo el mundo, que se puede gobernar en base a principios y dejar de lado las tentaciones políticas.
porque a veces, pues así ha pasado en los grupos de izquierda, todos coinciden con los principios, incluso con el programa, pero ya cuando se trata de las cuestiones tácticas, prácticas, pues a veces es donde las disputas son más fuertes, cuando debiera ser al revés. Si hay coincidencia en los principios, si hay coincidencia en el programa, pues en cierta forma va siendo secundario quién puede en un momento dado dirigir. Claro que quien gana autoridad moral, como en este caso el presidente, pues es algo fuera de serie, extraordinario. Entonces, reiteramos, aquí tiene que darse una gran revolución también ideológica, una de cuyas facetas es la revolución conceptual, tener muy claros todos los conceptos. Bueno, si te gustan lo que hemos comentado el día de hoy, podemos comunicarnos a través de las redes que aparecen en la pantalla y seguramente algunas cosas son polémicas, pero yo insisto, si se trata de definición, en lo personal estamos con la política del presidente de la República. En el tema de la Cámara de Diputados de respetar el reglamento interno y de no maniobrar para obtener el triunfo a toda costa, estamos totalmente de acuerdo también y estamos definidos. Y llamo a todos los mexicanos igual a la reflexión, porque ahora ha habido distorsión en las redes de comunicación de algunos grupos pues cercanos o incluso participantes en la 4T por el tema que se dio en la Cámara de Diputados. Aquí no hay confusión, o sea, los planteamientos del presidente son muy claros, muy definidos y también pues es cuestión de definición. Yo con López Obrador. Muchas gracias.